Esto sucedió una mañana luminosa, ese tipo de mañanas donde el cielo es completamente azul y el sol brilla a full sin ninguna nube entre él y nosotros. Yo me encontraba tomando una clase de Hatha Yoga, en una sala con paredes de vidrio que daban a esa vista perfecta de cielo pleno y copa de árboles verdes y frondosas. Concentrada en lograr las posiciones, coordinando la respiración con el movimiento, hacer lo mejor que podía mientras trataba de mantener el equilibrio con dificultad. La pose de Shiva no es mi fuerte. Comencé a escuchar un ruido raro. Cabeza abajo, siguiendo el fluir del movimiento, distinguí ese sonido. Era el ruido que hacen las plumas. Era el sonido que producen muchas alas cuando las pones en un cuarto pegadas unas a otras. Al levantar mi cabeza vi un montón de ángeles que nos observaban mientras yo y los otros estudiantes transpirábamos en esa sala. Me sentí extraña. Estoy entre lo increíble y una posición física en la que puedo desestabilizarme en cualquier instante. Sin ganas de causarme una lesión física por una experiencia religiosa, exclamé: ¡por favor, ahora no! ¡Me puedo hacer mierda! Hola a todos, gracias por estar escuchando mi podcast. Este es el episodio número 1. Estoy muy emocionada porque este es un tema muy especial para mí, muy sensible en este momento. Creo que es necesario comenzar una conversación que tal vez ya existe en otros lados, pero bueno, quería darle mi matiz, mi punto de vista. Quiero con este podcast sacarle como las caretas o esa postura a los temas de espiritualidad, ¿no? Que todo bien, cada uno tiene su versión, pero quiero hablar de cosas reales, ¿no? En este caso, lo que me impulsó a hacer este podcast es hablar del despertar, porque creo que es algo que a muchas personas les está pasando, que a muchas personas les va a pasar y bueno, crea confusiones. Es un tema que ahora vamos a desarrollar un poquito más. Bueno, les cuento que mi nombre es Laura, como ya les dije, bienvenidos. Yo soy una mujer, digamos, si me tuviera que definir. Estoy acá en New Jersey, Estados Unidos, tengo 5 hijos, 2 perritos y bueno, le cuento quién soy y me río porque esto que tiene que ver con el despertar, una de las preguntas es ¿quién soy?, ¿no? Una de las crisis que desarrolla o que explota el despertar de la conciencia es quiénes somos en realidad, ¿no? Y esa explicación que les acabo de dar era la explicación que daba antes del despertar, ¿no? Era: yo soy Laura, mucho gusto, mamá, etcétera. Pero después de este proceso o durante ese proceso me empecé realmente tuve una crisis de identidad, ¿no? O sea, porque me doy cuenta que eso que yo creía que era solamente una mínima parte de lo que en realidad soy. Y entonces es un poco se complica la cosa, ¿no? Pero a ver, empecemos. Esta frase para mí lo dice todo. El que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Bueno, ¿qué pasa con esto del despertar? Yo puedo decir, voy a contar mi parte, ¿no? Ojalá se pueden reflejar, ojalá que no, pero que tenga, que les haga ruido lo que les voy a contar. Yo creo que siempre quise despertar, o sea, siempre este tema de esta vida me pareció como medio raro, ¿no? Me parecía raro, primero de chiquita no encajaba. Nunca encajé en un trabajo tradicional, por ejemplo. De chiquita me costaba encajar como yo traía, creo, otro punto de vista, ¿no? Acá no estamos hablando de mejores personas o peores o buenas o malas. Eso no es el tema. Es cuando te hace ruido cómo se maneja esta sociedad, lo que se espera de nosotros, lo que la familia te empuja y los sueños que tenés y todo eso, y vos decís, pero a mí no me cierra. A mí me pasaba que yo decía, ok, uno trabaja, lo veía a mi abuelo, se retiró del trabajo,
y vivió 6 meses más porque le agarró una enfermedad y pasó a otro plano, ¿no? Y yo digo, pero esto no tiene sentido, ¿no? No tenía sentido vivirlo así, ¿no? Mi abuela había sido una persona feliz y amaba a su familia, amaba su vida, y pasa eso y yo digo, pero como ahora que puede disfrutar, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Y me hacía esas preguntas, ¿no? O por ejemplo, cuando mis relaciones interpersonales, digamos, yo necesitaba conectar con las personas, o sea, yo no podía tomarme las cosas a la ligera, ¿no? Entonces eso me costaba porque yo veía que no todo el mundo es así. Y bueno, con esto de despertar, claro, yo tenía mi vida armada, digamos, era alrededor de mis hijos, alrededor de mi ex esposo, y medio me olvidé de mí, pero no lo quiero que lo interpreten como una cosa de victimación, pero tal vez era esto de ser madre y dar lo mejor y darlo todo, ¿no? Me comí ese verso como lo mejor y realmente me olvidé de hacer conciencia realmente de eso, ¿no? De cada día, de cada momento. No que no disfruté a mis hijos, los disfruté muchos, pero no hice conciencia en cuanto a mí, ¿no? No profundicé en mí. Y bueno, la vida me dio vuelta a las cosas y el despertar puede ser el causante, mejor dicho, porque no es que pasa algo y despertás, es al revés, es que te pasa algo para que despiertes, ¿no? Y bueno, esto puede desembocar por diferentes razones, pero es al revés, ¿no? O sea, tu alma te manda esas situaciones para que sacudirte y que despiertes. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que pueden pasar alrededor de cuando la persona está despertando la conciencia, porque el despertar la conciencia es un cambio brusco en la persona y en el ambiente, es como todo un caos que te obliga a armarte otra vez, a rearmarte, a desarmar toda la personalidad anterior y rearmarla, o como que es como si el rompecabezas que tenías armado se desarma completamente y cuando lo querés volver a poner tiene otro dibujo. O sea, no coinciden las piezas, ¿no? Y vos decís, bueno, pero ¿qué pasó acá? Pero en la vida nosotros estamos acostumbrados a controlarlo todo, ¿no? A planearlo, a seguir un camino, a creer que tenemos cierto control sobre las consecuencias o las metas, todas esas cosas, ¿no? Y esto es al revés, esto es como que ¿y ahora qué hago? ¿No? Esto no me lo conocía. Yo lo que les contaba anteriormente, a mí la vida esta que todos vivimos en este planeta Tierra, la vida esta mecánica me hacía ruido, aunque era chica. Pero cuando me ocurre este shock que paso a lo largo de los meses, mejor dicho ahora, tal vez ya entiendo más por qué me hacía ruido, porque esa no era el destino de mi alma, no era como mi alma me mandó acá para hacer esta experiencia y no era parte de mi misión, por ejemplo, haber tenido una vida que está totalmente bien, la persona que hace la escuela, va a la universidad, forma su familia, compra una casa, etc. Bueno, en mi vida no se dio eso así. Puede ser una persona que hizo todo eso, igual va a despertar. O sea, no estoy diciendo que está bien o mal, estoy diciendo que tal vez ese no era mi camino, ¿no? El de encajar así de lleno a un trabajo y quedarme ahí 30 años o lo que sea. Pero bueno, ¿cuáles son estos episodios que pueden llevarte a despertar, ¿no? Puede ser la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Ese tipo de desgarro emocional que te puede llevar a replantearte tu vida entera, ¿no? Que te puede dar una depresión, pero como te digo, la depresión es como un caos que te obliga a reaccionar, ¿no? Puede ser una cirugía física, puede ser una enfermedad. Yo conozco varios casos, incluso el mío, yo tuve una cirugía antes del despertar que me dio una depresión y bueno, eso yo creo que fue uno de los pasitos que tenía que transitar, ¿no? Obviamente puede ser una ruptura amorosa, una separación, un cambio así brusco con alguna relación, una pérdida de trabajo, porque por ejemplo a todos, ¿no? Pero los hombres en particular están
han sido pobres víctimas de esta sociedad de que ellos tienen que proveer y que bueno, que el valor de ellos está en eso, y cuando pierden un trabajo puede ser un golpe muy duro, ¿no? Y también otro tipo de experiencias personales, puede ser la pérdida de un hijo, la búsqueda interior. Hay gente que da un salto cántico, dice no sé por qué, pero sentía que tenía que dejarlo todo. Bueno, esas cosas tienen que ver con el despertar, ¿no? Algo que ocurre y que hace que rompa un esquema, un sistema de vida que ya no se puede sostener. Y bueno, en ese caos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es un caos maravilloso, pero es un caos. O sea, en mi caso pasaron muchas cosas, tal vez a lo largo de ciertos meses, tal vez fueron años, no sé, pero en el que yo estaba totalmente desubicada, o sea, no sabía qué camino seguir, no sabía a quién pedirle consejos, porque las impresiones que recibían eran impresiones en mi vida concreta, de trabajo, de manejar mi hogar, pero también impresiones, ¿cómo se le dice? Paranormales, ¿no? O sea, empecé a ver ángeles, empecé a escuchar sonidos, mis sueños siempre fueron vividos, pero como que se acentuó eso. Y bueno, pasé por esas etapas que vos decís, bueno, ¿qué está pasando acá, no? Yo me acuerdo que una vez estaba haciendo yoga y me empiezan a venir recuerdos de vidas anteriores, ¿no? Y yo digo, o sea, yo veía cosas como si fueran una película dentro de mi cabeza, no sé cómo explicarlo, escucho, siento hasta los olores, y está una clase de yoga y me doy cuenta que la que yo estaba mirando era yo misma en otra vida, y un asesinato, cómo me mataron en ese momento, y me fue imposible retener mis emociones, y empecé a llorar ahí mismo, y menos mal que estaba la luz apagada, y no me da vergüenza llorar, pero bueno, no era el momento, no entendía nada de lo que estaba pasando. Y me fui a nadar, y me acuerdo que tampoco pude nadar porque los gagos que me había puesto se me llenaban de lágrimas, entonces no podía nadar. Y bueno, cosas así que son muy fuertes de llevar, o sea, era eso, después bañarme y venir a mi casa y al trabajo, o sea, y al trabajo con clientes, y la cabeza es una maraña de situaciones que están pasando todos al mismo tiempo. Hay una película, ¿cómo se llama? Eso, que es todo al mismo tiempo, ¿cómo se llama? No me sé el nombre en español, pero es esa película que ganó el Oscar, que esta mujer empieza a ver diferentes vidas paralelas y diferentes universos en un mismo momento, ¿no? Y bueno, está al borde de enloquecer la pobre. Bueno, es muy parecido a eso en el caso mío, pero fue paulatino, tal vez. Conozco el caso de otras personas que ha sido muchísimo más brusco de lo que me pasó a mí, y realmente yo no, la verdad que me digo, cómo me hubiera pasado a mí así, seguramente estaría en un psiquiatra, en un hospital psiquiátrico todavía, que no estaría mal tampoco, no hay que juzgar, todos podemos pasar por eso, y a veces es más que necesario. Bueno, entonces hablamos de algunos episodios que causan esta explosión. Y cuando pasa esta explosión, es algo que nos mueve todos los cuerpos, ¿no? Nos mueve el cuerpo emocional, nos mueve el cuerpo mental, hasta el cuerpo físico, porque hay muchas personas que, por ejemplo, dicen que pierden el sueño, o que necesitan dormir muchísimo, o que están cansados. A mí me pasaba que me sentía a veces muy movida emocionalmente, como que necesitaba silencio, necesitaba reposar, ¿no? Y hay cambios de apetito, pérdida de peso, aumento de peso, y estas cosas se normalizan, digamos, ¿no? No es para echar la culpa a que perdí peso por despertar, no, lo que pasa es que hay cambios muy fuertes a nivel genéticos también, aunque les parezca mentira. A veces el cuerpo en el estrés puede retener líquidos, pero es que tiene también que ver con que el elemento agua, ¿no? Nos limpia. Entonces, y después eso pasa, ¿no? A medida que se van pasando el trauma y todas esas cosas, esto se vuelve a la normalidad. Incluso puede ser que cambie el cuerpo para mejor, seguramente. Y también pérdida de peso, porque bueno, puede ser que haya cambios en el apetito, y que también
al despertar de la conciencia nos damos cuenta de qué es lo que realmente queremos. Por ejemplo, puede ser que ya no te interese comer o consumir cosas que antes hacías y ahora no, porque tienes otro nivel de conciencia. No quiere decir que hay una maduración completa. A mí no me pasó tanto, es un poco al revés a mí, porque yo hace muchos años soy vegetariana, pero esto del despertar estaba en mucha ansiedad por diferentes situaciones que tenía y la verdad que empecé a comer mal, pero, o sea, no me salí del vegetarianismo, pero comer más azúcar y cosas así, y bueno, traté de tenerme paciencia en ese sentido porque eran muchas las cosas que yo estaba tratando de resolver, que no resuelvo nada, al final las cosas se resuelven por otro lado. Así que bueno, hablamos un poquito también de las impresiones o las cosas que pueden cambiar. Yo seguramente hay muchas más de las que yo les voy a nombrar. Como ya les nombré, para mí fue esa conexión tremenda que sentí con Los Ángeles. A través de varios meses, en marzo del año pasado yo perdí a mi perrito, se murió de viejito. Y la verdad que sabía que lo tenía que dejar ir. Y bueno, en eso yo necesité apoyo, necesité como... Y me aferré a mi ángel de la guarda, que siempre creía en él. Pero también empezaba a encontrar plumas, empezaba a sentir esas conexiones, esas coincidencias. Y bueno, estuve muy triste cuando mi perrito se fue, pero realmente me sentí muy contenida, ¿no? O sea, que eso no era tan natural en mí, como me sentía contenida a nivel espiritual, a nivel básico, ¿no? Y bueno, otras cosas que me pasaron, a mí me vino mucho el recuerdo de vidas anteriores, ¿no? Tuve muchas vidas que después vamos a hablar, que no son necesariamente anteriores, ¿no? Pero empecé a recordar eso y particularmente yo recordaba cosas traumáticas, entonces me era muy fácil remontar emocionalmente porque me quedaba enganchado en esos episodios, ¿no? Pero cosas muy fuertes, o sea, he muerto, me han quemado, la Santa Inquisición, bueno, torturas, o pérdidas de familiares en otras vidas, dolor por guerras, todas esas cosas yo las tengo como presente, entonces como que cuesta hasta que uno se acostumbra que ese es un personaje que uno fue, como el personaje que uno es ahora, esto va a pasar, ¿no? Y como pasó eso, como pasaron esos hijos, esas relaciones que tuve en ese momento, bueno, ahora es otra cosa en la que tengo que poner mi conciencia, pero básicamente es como una película que ya pasó, que tengo que traerle lo que se aprendió de ahí, la experiencia, y ya, dejarla ir, ¿no? A mí me pasó que venía mucho tiempo tratando de meditar y no podía, y de repente pude abrir una puertita y se me aclaró lo que es meditación, y esa fue mi gran herramienta, la meditación. Una vez que aprendí a meditar, me pude conectar con mi ser interior, pude hacer otras conexiones que ahora vamos a hablar, y realmente para mí es mi herramienta más válida. O sea, hay gente que lo tiene de otra forma, hay gente que conecta bailando, caminando, tejiendo, con la contemplación, escribiendo, canalizando. Bueno, lo mío fue a través de la meditación, ¿no? Lo recomiendo, y después vamos a hablar largo y tendido de la meditación porque yo pensé que era un tema aburrido, pero ahora es mi fascinación. ¿Qué cambia también en cuanto a los sentidos? Nosotros basamos esta vida terrenal, esta experiencia terrenal, en los sentidos, la vista, olfato, tacto, gusto y la vista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con esto del despertar se nos abren, se nos activan sentidos que no usábamos antes. Por ahí sí, pero no lo percibíamos tan fuerte, ¿no? Hay personas que sí, que siempre fueron clarividentes. Bueno, pero ahora como que se activa, ¿no? Se activa la pineal y se empiezan a activar sentidos como... En total son 22, no vamos a hablar de todos hoy. Pero, por ejemplo, a mí de a ratitos a veces se me abre la clarividencia, la clariaudiencia, ¿no? Puedo hablar con mi ángel de la guarda, escucho su voz. La clarisintienza, ¿cómo se dice? Clarisintienza. Bueno, puedo, no siempre, pero puedo
porque estos son chispazos, ¿no? A medida que uno los va desarrollando. A veces he tenido episodios donde puedo sentir el dolor de la otra persona, el dolor emocional, que es algo que me desgasta muchísimo, porque no es algo que yo lo intencione, pero me ha pasado de estar en una reunión y la persona que está sentada en la otra punta empieza a sentir la infancia de esa persona y sus dolores, sus traumas, y la verdad que es tremendo. Pero también se pueden sentir cosas lindas. A mí me ha pasado también de estar con personas que no conozco y sentir un amor intenso, profundo por ellas. Como un amor, el amor que yo le tengo a mis hijos. O sea, se abre el chakra corazón, o sea, se activa el chakra corazón y podés percibir y sentir un amor que no estaba antes. Por ejemplo, cuando hablo esto con un par de amigas me dicen, no, pero yo amo a todo el mundo. Sí, está bien, yo te creo que amás, pero a mí se me abrió de una forma que realmente al que estás escuchando ahora yo te amo, o sea, te amo. Me acuerdo una reunión que me invitó mi amiga, estábamos con ex compañeros de ella de muchos años y eran personas mayores, digamos, o sea, y no eran amigos míos, no eran personas que yo había visto en esta vida por lo menos. Y yo los miraba y decía, pero qué hermosos que son, qué bellos, qué divinos, pero divinos como divinura de dioses que eran, ¿no? Pero me di cuenta que era una percepción que no era de los 5 sentidos, no era terrenal, sino que era algo más profundo todavía, ¿no? Incluso me da vergüenza de pensar que por ahí van a pensar que estoy enamorada de ellos, porque los miro como una fascinación, ¿no? Pero bueno, hay chispas de un amor así que se abren totalmente diferente a como yo era antes. Y yo considero que soy una persona bastante amorosa, bastante empática, ¿no? Pero esto cambiaron las cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, como cambia esto, y por lo menos para mí ha sido tan fuerte, cambia la impresión que tienen las demás personas de mí y de mí hacia ellas. Por ejemplo, alguien que me caía mal antes, ahora tengo mucha más compasión con esa persona, porque sin preguntar siquiera puedo entender de dónde viene esa persona, ¿no? Me puedo reflejar. Incluso cuando no entiendo el rechazo, si es que siento rechazo, puedo entender que ese rechazo hay algo que está reflejando en mí que a mí no me gusta, ¿no? O sea, ya no tomo las cosas tan personal como antes, ¿no? Pero eso es a partir de que mi cerebro y mi corazón se abrieron, ¿no? Porque en realidad, ¿qué pasa? El corazón como chakra, ¿no? Como centro de luz, como centro individual que tenemos, se activa porque ya lo teníamos activado, pero el cerebro es como que crece, porque ahora hay parte del cerebro que no usamos, ¿no? Entonces también hay un desgaste físico ahí, digamos. Estos sentidos que se despiertan en algún lugar tienen que estar ubicados, ¿no? Y bueno, es eso, la glándula pineal que está en el centro del cerebro se activa y nos va activando ese tipo de sentidos. Hay muchos, podemos hablar largo y tendido de esto también. Como les decía antes, yo le cuento más o menos lo que me pasó a mí con estas cosas. ¿Cómo nos afecta? O sea, imagínense que ahora no se puede mirar atrás, no podemos volver a la vida que teníamos antes, ¿no? Me gustó mucho la película de Barbie. No pensé que nunca me iba a gustar, pero me acuerdo cuando ella se da cuenta cómo sería morir, ¿no? Algo así creo que dice. Cuando ella tiene ese despertar, ¿no? Y entonces en un momento le da una depresión y ella dice, quiero volver como era antes. O sea, no hacerme preguntas, a conformarme como era la vida antes, que era siempre feliz y todo eso. Bueno, aquí a mí me pasó un poco eso, pero no se puede, es imposible. Y tal vez ahora mismo no lo querría, porque me gusta vivir la vida, ahora vivo más como un juego, más como sabiendo que esto se va a acabar, esta etapa. Hay otra cosa mucho más grande, ¿no? Que estos años que voy a vivir acá en este planeta. Porque una parte de mí vivió en este planeta, ¿no? Todo lo demás todavía lo tengo que conectar conmigo. O sea, es verdad lo que dicen, suena a cliché para mí, pero es verdad. Somos un ser espiritual viviendo una vida terrenal, no al revés. Entonces, ¿qué pasa cuando
despertamos y nos demos cuenta que somos mucho más de lo que pensamos que éramos, realmente se te va hasta el miedo a la muerte, ¿no? A mí me ha pasado de estar meditando y tener una relajación y un acercamiento tan profundo a mi ser que realmente el cuerpo es una molestia, ¿no? Y ahí viene también un poquito esto de la crisis de identidad, porque te das cuenta que el cuerpo físico, si bien es maravilloso y es un regalo bendito y es nuestro templo, pero pesa. Nuestro cuerpo físico pesa y te sentís envasado, es un envase. Es como un traje de astronauta cuando vas al espacio. Bueno, acá para vivir en la Tierra necesitamos este cuerpo, que es un cuerpo que nos identificamos tanto con este cuerpo, porque lo amamos o porque no nos gusta esto, no nos gusta lo otro, pero es un traje de astronauta. O sea, qué locura, ¿no? Entonces cuando te das cuenta de eso, te hace clic, vos decís, estoy limitada, yo soy más que esto. Pero bueno, despacito, ¿no? Vivir en la Tierra es maravilloso, pero que para mí mi parte favorita del despertar, ahora, pero en su momento me asusté muchísimo, tiene que ver con lo de descubrir que soy galáctica. Somos galácticos, o sea, el planeta Tierra no ha producido almas todavía, es un planeta muy joven. Entonces, todos venimos de afuera sin excepción. Entonces, cuando puedes recordar vidas anteriores, pero también puedes recordar o establecer otra vez contacto con los seres del planeta que viniste o de la estrella que viniste, o digamos, por eso una cosa son los ángeles están en otras dimensiones, pero al despertar la conciencia y poder explorar otras dimensiones, podés encontrarte con el personaje que quieras. O sea, es ilimitado lo que puedes investigar, lo que puedes aprender y las conexiones que puedes tener. Y vas a encontrar, o va a venir, y se va a hacer presente tu familia galáctica, que fue algo para mí maravilloso. Acá mucha gente seguro va a parar el podcast y va a decir, no, esto no es para mí, esta persona, Laura, está loca. Pero al que no le resuene, está todo bien, no hay problema. Un día me van a dar la razón, pero bueno. A mí esa es la parte que más me gusta, digamos, ser galáctica, ¿no? Saber que no estoy sola nunca. No porque tenga estos dos perritos que se la pasan al lado mío, sino porque nosotros tenemos el velo. Esa es la cosa, cuando la conciencia empieza a despertarse, empiezan a levantarse los velos, ¿no? Así es la parte, como se dice, tal vez el ejemplo más práctico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los demás seres celestiales o de otras dimensiones no tienen velos, ¿no? Nosotros tenemos velos. Entonces ellos a nosotros nos ven y nos acompañan. O sea, mi familia galáctica sabe que estoy acá, sabe el porqué y todo eso. Yo era que no estaba conectado con ellos, porque bueno, se nos desconectó para que tuviéramos la experiencia, ¿no? Y ahora se nos está conectando de a poquito algunos, pero es como un golpe bien fuerte. Así que bueno, en esto que empezamos a cambiar, porque vemos la vida de otra forma totalmente distinta, puede ser que las relaciones interpersonales cambien también, ¿no? Ya hablé que pues divorcios, separaciones, porque ya no vibramos en la misma sintonía, no porque uno es bueno o malo, sino que entendemos que bueno, tenemos que dar otro paso porque esto ya no resuena conmigo. Cambios de trabajo, cambios de amigos, bueno, y muchas veces, que lo vamos a hablar ahora, necesitamos herramientas. ¿Cómo hago para sobrellevar esto, Laura? Bueno, yo te voy a recomendar descansar mucho, quererte mucho y terapia a lo loco. Abrir a registros akáshicos es una gran herramienta, es un buen momento para hacerlo. Es tremendo porque siempre escucho que es un antes y después de registros akáshicos. Yo creo que hablaría un capítulo entero o dos de cuando yo abrí registros akáshicos. Me cambió la vida, o sea, me mostró cosas que, no sé, era el camino que tenía que recorrer, ¿no? Pero fue tremendo para mí, o sea,
en todo ese caos que había en mi vida, hice una consulta de registros akáshicos y dije, pará, o sea, no hubiera preguntado nada, porque ahora cómo enfrento todo esto, ¿no? Y bueno, lo que también les puedo asegurar y decirles que les dé resultado, que todo esto es para conocerse ustedes mismos, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos un pedacito de Dios, ¿no? Tenemos que hacer todo la escalerita, digamos, o todo lo que es nivelación hacia nuestra alma, ¿no? Ahora se abren canales para que estemos más conectados a nuestra propia alma, al espíritu, ¿no? Y bueno, dejamos muchas cosas de lado o que tal vez ahora ya no tiene importancia para nosotros. Puede ser que no cambies, pero la meta ahora es unificarte con tu yo soy. Y para eso te recomiendo, bueno, obviamente Matías de Stefano habla muchísimo del yo soy, lo explica muchísimo, pero bueno, el libro de oro de Saint Germain, ellos, la información está ahí, los maestros nos están esperando, nos están guiando todo el tiempo y la información está. Así que también todo tipo de terapias. Yo fui a Reiki, hice constelaciones familiares, o sea, como que tenía una curiosidad y necesitaba la ayuda de todo el mundo, ¿no? Una chica me hizo Reiki acá y la verdad que me ayudó a alivianar la energía que estaba teniendo, a poder un poquito descansar. Pero bueno, hay muchas, si quieren después las enumero y las publico para que el que mira para adentro despierta. Bueno, claro, esas situaciones que dijimos, ¿no? Esas pérdidas, esos cambios bruscos nos hacen mirarnos hacia adentro, ¿no? Nos hacen pensar o replantearnos quiénes somos, qué queremos en esta vida y cómo queremos vivirla, ¿no? En mi caso fueron muchas cosas, pero yo ya estaba mirando hacia adentro. O sea, yo no me sentí cómoda en el matrimonio que tenía, a pesar de que es una persona excelente, pero bueno, habían problemas que no sabía manejarlos. Después estuve sola y después de tanto tiempo estar con mis hijos, tenemos todavía la tenencia compartida de nuestros hijos, entonces me expuse a estar sola literalmente, incluso cuando se me muere mi perrito, y yo evitaba esa soledad, ¿no? Evitaba esa soledad porque le tenía miedo a la soledad, y al enfrentarla, mientras yo enfrentaba a mis otros monstruos, porque estaba en terapia intensa, estaba en terapia estudiando mi posesividad, mis celos, mi falta de autoestima, todas esas cosas la verdad que las estaba trabajando en ese momento. Y bueno, fue cuando empezó a temblar más todo, ¿no? Como tenía una pareja y todo eso estaba sacudiéndome todos los monstruos que yo tenía personales, pero bueno, me los reflejaba él, ¿no? En episodios que pasaban que yo digo, ¿cómo me puedo hacer una cosa así? Y realmente no, era que yo necesitaba ver qué me pasaba en esa situación, ¿no? Y limpiar todas esas cosas. Y bueno, en la vida personal, trabajando el desapego con mis hijos, que yo basé mi vida en ellos, equivocadamente, porque o sea, es un tema muy profundo la maternidad, pero la maternidad tiene que ser equilibrada, la maternidad es un aspecto de nosotros, ¿no? Como hice yo, que me volqué toda de lleno a la maternidad, ¿no? Así que estaba lidiando con muchas cosas cuando todo esto empezó a pasar, ¿no? Era realmente confuso. Y lo sigue siendo, porque sigo descubriendo cosas y digo, no, esto no quiero saber, y bueno, me tengo que enfocar, ¿no? Así que bueno, gracias, fue nuestro primer capítulo. Me encantaría que dejen comentarios y que se comuniquen conmigo. Voy a dejar mi email personal, si quieren compartirme algo o si quieren tirar temas, pero vamos a seguir indagando, vamos a seguir desentramando esta madeja que es el despertar. Vamos a hablar para qué despertamos, quiénes despiertan, quiénes ya vienen despiertos y un montón de otras cosas que fui encontrando a medida que me fui ayudando a mí misma. Así que bueno, un besote enorme, un abrazo enorme y los quiero mucho, muchísimas gracias por estar.